Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Saludos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a una nueva edición del programa Todos los libros un libro, un programa que coordina, que dirige, que presenta y que realiza y que todo lo hace Alberto Sansegundo en ese programa donde habla sobre todo de literatura, da reseñas literarias y en los últimos tiempos nos viene hablando de literatura, de premios Nobeles o Nobeles. Así que creo que ese ciclo todavía continúa hoy y ya tenemos al otro lado de la pantalla a Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, continúa y se termina con un pequeño matiz, una pequeña precisión que haré luego, una serie de tres programas dedicada a los premios Nobel o Nobel, que surgió a partir de, bueno, una cierta sorpresa que produjo en mí el hecho de que después del otorgamiento del premio a Han Kang este año, premio Nobel o Nobel de Literatura, Mm, me pusiera, por curiosidad, a rastrear cuántas veces habían salido escritores premiados en Buscando leones en las nubes y en Todos los libros un libro, los dos espacios que dirijo aquí en Radio Universidad de Salamanca, ¿no? Mi sorpresa fue porque no había caído en la cuenta de que estábamos cerca de 20, habían salido cerca de una cifra de 20 mm, galardonados con presencia en los programas, ¿no? Entonces he decidido recuperarlos, sobre todo porque la mayor parte de esos programas habían salido en, primero, una primera etapa de todos los libros, un libro en donde las reseñas eran mucho más breves, luego algunos, bastantes, es curioso porque bastantes coincidieron con la pandemia y por lo tanto no pudieron ser radiados, quedaron simplemente mis reseñas escritas en el blog del espacio. Otros habían salido, como digo, en Buscando leones en las nubes, que el formato es diferente porque no se habla en sí del libro ni del autor, sino que simplemente se presentan textos de cada libro aderezados, digamos, con música y en cualquier caso la mayor parte de ellos también habían salido en un formato del programa que no incorpora esta dimensión de la videoconferencia. Por todo ello me pareció oportuno rescatar esos autores y esos libros de escritores con premio Nobel y hemos integrado una serie de hasta 3 programas con una coda que ocurrirá la semana que viene. mm, Entonces, bueno, con ello no agoto todos los premios Nobel aparecidos, mm. porque hay 4 de ellos que anticipo que ya no van a salir en esta trilogía que hoy cerramos, ¿no? Por de pronto dejo fuera a John Steinbeck y a Rudyard Kipling porque no cumplen estas premisas que acabo de adelantar. En ambos casos, los dos escritores, con obras muy relevantes suyas, en el caso de Steinbeck, Las uvas de la ira, y en el caso del británico, El hombre que llegó a ser rey, y Mm. Kim, fueron presentados ya en este formato con videoconferencia hace relativamente poco tiempo. Por lo tanto, no tenía sentido, sería redundante volver a incluirlos, a pesar de que la excusa en esta ocasión fuera otra, la de los premios, no tendría demasiado sentido. Está la reseña en Internet, se puede ver también en el canal mío de YouTube, se puede ver un programa de este estilo, con las reseñas más precisas, más detalladas, más extensas, y por tanto no cumplen las premisas, ¿no? Y luego dejo fuera, hoy también, y dejo fuera, por tanto, del ciclo estricto, a 2 mujeres, 2 poetas, Louise Gluck y Wisława Szymborska, porque la semana que viene, con ellas dos y con algunas otras poetas, voy a hacer un programa monográfico dedicado a mujeres que escriben poesía, que no es un género que tenga demasiado espacio dentro de todos los libros un libro. Sí, por el contrario, en Buscando leones en las nubes. No tiene espacio aquí porque yo no soy un experto y me resulta muy difícil sostener un buen rato, media hora, 3/4 de hora, una hora de comentarios sobre un poeta, ¿no? Y además, bueno, porque Buscando leones en las nubes sí que lo propicia, ¿no? Porque ahí como el formato es lectura de texto y canción adicional, Y pues la bueno, hora en que se emite el programa y también, que también claro, la hora influye, ¿no? también, La hora en que se emite ese claro, que programa. propicia, Ujú. propicia la escucha quizá de los poemas, ¿no? En todo Aunque no caso, soy una yo. pequeña reflexión, Alberto, que poquitas mujeres también en esta serie, en este ciclo que nos has ofrecido de premios Nobeles o Nobeles, que poquitas mujeres, bueno, también una muestra, ¿no? De que deben ser muy pocas las mujeres que han conseguido ese premio Nobel de Sí, muy literatura. pocas, ¿no?
la proporción es escasa, obedece, claro, también a razones sociológicas, ¿no? Claro, hasta hace relativamente poco tiempo, salvo algunas mujeres que efectivamente tenían una carrera literaria importante, había muchos casos, no es la inflación absoluta que hay ahora, en donde escriben muchísimas mujeres, ¿no? En aquella época no era tan alto el número, y a pesar de que hay autoras, me viene a la cabeza ahora, pues yo qué sé, Pardo Bazán en nuestro país, o no me viene a la cabeza, por supuesto, Jane Austen, que es mucho antes, claro, lógicamente, que la concesión de los premios Nobel, pero bueno, no tenían una repercusión pública tan intensa. Aquí hemos presentado mujeres que ya contemporáneas, encuadradas en este marco temporal que hubiera permitido la concesión del premio Nobel. Rebecca West, por ejemplo, que me parece una escritora formidable, ¿no? Pero bueno, y otras tantas, ¿no? Pero bueno, efectivamente es en cierto modo signo de los tiempos y muestra efectivamente de la escasa presencia que ha tenido en el arte, en la cultura, Lo la mujer. invisibles que han sido, porque sí que ha habido mujeres creadoras en todas Claro, claro, las ramas destacadas de arte. destacadas en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, que hoy cierro el ciclo, pero no cierro el repaso de todos los premiados presentes en la larga trayectoria de nuestros programas, por lo que he dicho, la semana que viene sí que aparecerán Luis Gluck y Wisława Szymborska con otras poetas, presentando en una edición conjunta diferentes libros muy atractivos de la obra de estas escritoras, ¿no? Mm. Entonces, bueno, también te quiero decir como introducción, antes de meternos en los libros, algo que ya he comentado y que puede resultar petulante, pero bueno, da igual, si es petulante, pues lo es y ya está. No creo que lo sea, pero en cualquier caso lo quiero subrayar, que es que en muchos casos la presencia de estos escritores en nuestro espacio, o en nuestros espacios, se produjo antes de que se les concediera el premio Nobel, ¿no? Lo cual, bueno, pues permite, a lo mejor, subrayar una cierta perspicacia, digamos, vamos a decir, como mínimo eso, ¿no? Una cierta perspicacia por mi parte para sondear, bueno, reseñas de calidad, digamos, ¿no? Bueno, en definitiva, una cuestión muy menor, ¿no? Empezamos por un nombre. Siempre hay clásicos, ¿no? Siempre hay clásicos en este repaso. Apareció Albert Camus en este recorrido, ¿no? Hemos esto. Thomas Mann, ¿no? Thomas Mann, claro, hemos seleccionado alguno. Hoy viene también, como en primer caso, el primero de las referencias es Ernest Hemingway con Adiós a las armas, un libro que yo presenté hace ahora 10 años y que yo había leído en esta edición añeja de Seix Barral de 1880, perdón, de 1985. Soy mayor, pero no tanto, de 1985. No me retrotraigo, mi vida no se retrotrae al siglo XIX. 1985, que es un libro, bueno, está bien, pero bueno, incorpora fiesta, Adiós a las armas, Tener y no tener, grandes clásicos de Hemingway, en una edición que hoy Ah, yo no fui tener y capaz de no leer. tener, se basaba la película Sí, Tener y no efectivamente. tener en una obra de Hemingway. Pues Una no obra de conocía yo Hemingway ese con. detalle, Tener y no Sí, tener sí, con sí, sí. Humphrey Bogart, ¿no? Y Con Loren Bogart Bacall. y Y Loren Bacall. sí, ¿cómo se llama? El padre, creo recordar ahora, no me acuerdo muy bien, ahora estoy quizá, bueno, está Humphrey Bogart seguro y luego Lauren Bacall también. Luego hay Sí. un tercer personaje que es un señor mayor, que ahora no me acuerdo exactamente cómo es su nombre, y es padre de un muy conocido nombre de Hollywood, ahora no me viene a la cabeza. Entonces, sí, la película formidable también, y creo recordar, no estoy muy seguro de si fue ella el desencadenante de la relación personal. Fue la primera vez, no lo recuerdo con exactitud, porque coincidieron en varias películas, Bogart y Bacall. Sí. Si esa película fue la primera en la que ellos coincidieron, fue el comienzo de su De su relación relación, personal, ¿no? bueno, que era ella muchísimo más joven Mucho que más él y joven, muchísimo efectivamente. más guapa que él Sí, sí, sin también. duda. Y más Sin duda. alta. Sí, sí. También más alta, es verdad. Sí, sí, que utilizaba Bogart ciertas estrategias, ciertos artilugios para que en pantalla no pareciera más bajo. Algo que repite ahora Tom Cruise también. Las grabaciones de Tom Cruise, que es bastante bajo al parecer, Sí. bueno, utiliza aditamentos en los zapatos para figurar a la misma altura que sus parteneros, ¿no? Bueno, lo leí, Adiós a las armas, ahí en el 85. Una traducción en su momento, pero a mí me resultó irritante, y anticuada, de Carlos Puyol, murió hace unos años, es un intelectual prestigioso, pero bueno, sugiero a nuestros oyentes una nueva edición relativamente moderna de Lumen de 2013,
traducida por Miguel Temprano García, ¿no? La novela es de 1929, también tiene dos películas detrás. Hay una primera traslación del año 32, poco después de haberse eh, escrito el libro, por un director clásico, muy clásico, no tan conocido, digamos, no la prehistoria, pero sí la primera historia del cine, Fran Borsage, y con Gary Cooper como personaje fundamental. Y luego hay otra del año 57 con Chas Vidor, más conocida, peor a mi juicio, con Rod Hudson, totalmente fuera de papel, con Jennifer Jones y Vittorio De Sica, el director, que también era actor en esa película, en los papeles protagonistas, ¿no? Eh, es un libro que visto hoy no tiene, quiero decir, prevalecen quizá en mi reseña, en mi crítica, los fallos frente a los logros, ¿no? Ujú, Tiene como principal elemento destacado que nos cuenta, dentro de los muchos libros sobre la Primera Guerra Mundial, yo presenté el libro, como digo, hace 10 años, fue en 2014, cuando se cumplían los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, dentro de una serie que hice entonces en el espacio, dedicada a libros que hablaban de ese contexto, ¿no? ujú, Y es un poco raro, yo no soy un experto, he leído sobre las guerras, me gustan como tema literario, y he leído cosas sobre la Primera y sobre todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto mi juicio no es categórico, ¿no? Pero yo por lo menos no conozco demasiadas novelas sobre la Primera Guerra Mundial en donde el protagonismo recaiga o el entorno sea el del frente italiano. Entonces, esta es una de las novedades interesantes del libro, ¿no? Es un terreno quizá no demasiado frecuentado, o al menos que yo no conozco demasiado, ¿no? Luego, además, otro aspecto a destacar es que la trama de la novela se ramifica en dos frentes. Quizá la palabra frente no sea la más adecuada cuando estamos hablando de un libro de la guerra, ¿no? Puede inducir a confusión, ¿no? Pero hay uno que es realmente el frente, es decir, es el enfoque bélico, bueno, ahí sí que hay unas ciertas coincidencias con otros libros sobre las contiendas y sobre la contienda, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Pero luego hay otra dimensión que es la más romántica, centrada en una historia de amor entre los dos protagonistas personales, principales, digo. ujú. En la primera de las dos vertientes, Adiós a las armas narra la peripecia de Frederick Henry, que es un aventurero norteamericano que evidentemente es el trasunto del propio Hemingway, como luego veremos, ¿no? Que se alista como voluntario en el ejército italiano para desempeñarse como conductor de ambulancias en el noreste de dicho país, en el territorio este abrupto, nevado y un escenario realmente imposible de los Alpes, en las cercanías de Gorizia, una ciudad que está fronteriza con la actual Eslovenia y que fue uno de los núcleos centrales de aquel conflicto en el centro de Europa. Sobre todo hay una batalla, la batalla decisiva de la Primera Guerra Mundial, la batalla del Piave, ¿no? Y ahí tenemos el entorno de los enfrentamientos entre las fuerzas italianas y entonces las fuerzas del entonces Imperio Austrohúngaro, ¿no? El personaje es joven, es impulsivo, es atrevido, es apasionado, es bebedor, es Como el mujeriego. propio Hemingway, Claro, ¿no? todos son rasgos que coinciden con el personaje, con el actor, perdón, con el autor. Bueno, se suma a la guerra supuestamente por idealismo romántico, no tanto político, sino vital. Son el ansia de experiencias, la voluntad de vivir intensamente, el temperamento fogoso, esta condición de, bueno, desde fuera, esto es una adjetivación mía, ¿no? Condición de, diríamos, de macho alfa, eh, que yo creo que sin duda sirve para el autor. No sé si tanto para el personaje, lo pongo más de mi cosecha queriendo extrapolar el paralelismo, ¿no? Ujú. Bueno, más allá de la postura moral, más allá de la implicación ideológica, él viaja a Europa con esa finalidad de arrojarse a la batalla, y ahí está en un segundo plano, al volante de la ambulancia, que eso sí que también es una experiencia que vivió el propio Hemingway. Y bueno, participa en algunos, de refilón en general, en algunos episodios bélicos dramáticos, acaba en un hospital con unas heridas en las piernas, heridas graves. Entonces, bueno, en general la intervención en la guerra del personaje es más bien cómoda, ¿no? Está bastante alejado en general también de la primera línea de fuego. Está en los pueblos de la retaguardia, visita los alrededores, se recrea en la belleza de los paisajes, charla con unos, con otros, confraterniza con los compañeros. Un personaje siempre ufano, jactancioso, un punto prepotente, haciendo siempre ostentación de su virilidad.
con alcohol, con frecuentación asidua de prostitutas, un universo de insoportable realmente seguridad masculina, plagado de menciones a blenorragias, a gonorreas, a sífilis, que a veces parece que se exhiben como si fueran medallas, ¿no? Ujú. Bueno, un ejercicio permanente por parte del personaje y del entorno de colegas, digamos, un ejercicio permanente y constante de la condición de macho fogoso, ¿no? Los ecos de la guerra están alejados, pero bueno, cercanos a la vez, ¿no? Es decir, tan próximos. Oímos en la novela la batería artillera en el jardín de una casa, aparecen las heridas de los camaradas, el fragor constante de los bombardeos, pero en realidad el frente de batalla queda lejos, el sol enciende los campos, permite que el personaje, bueno, descanse bajo las copas de los árboles. Si es invierno también las temperaturas aplazan los ataques y por tanto no se notan tanto. Tiene permisos, gozan el propio personaje principal de permisos que, bueno, propician el desplazamiento a Milán, a otras ciudades, en donde frecuenta restaurantes, pasea por avenidas acogedoras, de nuevo se emborracha, de nuevo acaba yaciendo en hoteles muy lujosos con todo tipo de mujeres. De vez en cuando intercala, sí, bien intencionadas declaraciones en contra de la guerra, lo absurdo de este tipo de conflictos, se muestra escéptico ante la utilidad de los avances, de los repliegues constantes, pero en realidad lo que queda en el lector, o por lo menos así ha pasado conmigo, es la de un muchacho algo frívolo, deseoso de ponerse constantemente a prueba ante las ametralladoras, ante las mujeres, ante las botellas de alcohol. Define en un momento determinado la guerra como una experiencia pintoresca. Dice, el frente es estúpido, pero muy hermoso. Es decir, parece, bueno, parece un rito de paso, trivial, algo arriesgado, pero trivial, un rito de paso adolescente. Las lesiones en las piernas provocan que, como digo, se vea internado en un hospital y ahí frecuenta a una enfermera, la enfermera inglesa Catherine Barclay, que ya conocía de algún encuentro anterior, pero que bueno, ahora es la que lo va a cuidar en su convalecencia no tan dolorosa, ¿no? La joven tiene un pasado porque su único amor hasta el momento eh, se frustró porque el chico murió en el frente, se acaba enamorando de este paradigma de la masculinidad que es este soldado, ¿no? Y bueno, empieza una relación que no parece correspondida. Henry es anacrónicamente viril y de nuevo aquí aflora yo creo la personalidad del autor, ¿no? Está haciendo manifiestamente ostentación de su desapego, de su frivolidad, de su ligereza en el trato con el sexo opuesto, incluso con la propia Catherine, ¿no? Dice en un momento determinado, Dios sabe que no quería enamorarme de ella, no quería enamorarme de nadie, ¿no? Sin embargo, bueno, el amor arrasa y acaba con los principios supuestamente inamovibles y las poses falsas, con ese rol tópico de macho trasnochado, de tipo insensible, de tipo frío, con estos tics ridículos de depredador obsesivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre es que esta parte romántica, esta dimensión romántica, yo no sé si debido a la incapacidad de Hemingway para moverse en esos registros o por deficiencias de la traducción, aparece en el libro de un modo cursi, relamido, empalagoso, de una simpleza muy elemental, de una torpeza, diríamos, infantiloide por las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, uh, yo creo que debe ser el lector, dibujado ya el panorama, debe ser el lector el El que que sabiendo decida, que ¿no? hay, El que decida. bueno, por un lado la vertiente de los avances de la guerra, etcétera, por otro lado, simultáneamente el desarrollo del amor, esos momentos, entre momentos felices y también trágicos, entre contratiempos y experiencias amargas, pero por otro lado, resquicios por los que se cuela alguna alegría, por un lado la exaltación fogosa de la vida, pero a la vez la permanente presencia de la muerte, que funciona constantemente como un recordatorio del paso del tiempo, de la amenaza que supone. Bueno, pues a mí no me ha subyugado realmente en esta lectura adulta. Sí que tengo un recuerdo mejor de su primera, hace 40 años, de cuando leí hace 40 años,
pero bueno, quizá es uno más sensible a esa cosa de aventurero, arriesgado, etcétera, que podría, quizá, no recuerdo, pero quizá hace 4 décadas podría haber apreciado en el libro. Ahora me ha parecido una cosa más insulsa. Y esta idea de algo de poco, bueno, siempre es interesante, estamos oyendo a Hemingway, ¿no? Por tanto, no podría pensar el oyente, no nos vengas a contar algo que ya de entrada nos dices que es insulso. No, bueno, yo creo que siempre merece la pena, siempre se encuentran elementos a destacar, ¿no? Lo que ocurre es que cuando yo hace 10 años lo presenté de nuevo, este libro aquí, me vi las 2 películas, ¿no? Y el recuerdo que tengo de las 2 películas no mejora demasiado mi valoración de la experiencia, ¿no? La de 1932, Fran Borsage, a mí me gustó mucho cuando yo era muy chaval, que veía aquellas cosas de cine club, que veías todo tipo de películas de todas las filmografías habidas y por haber. Yo recuerdo una película excelente, El séptimo cielo, de Fran Borsage. Esta, bueno, pues no es gran cosa, es una película que mantiene en lo esencial la base literaria. Hay algún cambio, sobre todo en la peripecia final, algún cambio significativo. Sobre todo el tratamiento cinematográfico. Claro, es una película del año 32, estamos hablando Hace de muchísimo casi un tiempo, siglo, ¿no? Alberto. Realmente, ¿no? Mm. Bueno, es algo inocente, pero bueno, hay algún experimento de cámara subjetiva en donde vemos a través de los ojos del personaje, hay numerosas elipsis, que es curioso, ¿no? Pero claro, a la vez uno se pregunta, si no hubieras leído la novela, estos saltos en el tiempo tan abismales, ¿hubiera podido digerirse la hondura del texto? No estoy tan seguro, ¿no? Luego hay recursos técnicos muy austeros, muy esquemáticos, algo infantiles, pero insisto, estamos en la infancia del cine, en cierto modo también, ¿no? Bueno, hay, por ejemplo, para dar cuenta de los bombardeos, del paso del tiempo, de la simbología de la guerra, hay recursos técnicos un tanto primordiales, ¿no? Luego la fotografía expresionista es en blanco y negro, es notable el uso del blanco y negro, las sombras permanentes, todas las acciones militares, la angulación, el modo en el que se pone la cámara, la angulación de los planos, hay evidentes citas a un clásico del cine, a Eisenstein, el director ruso, ¿no? Acorazado Bueno, Potemkin. perdón, el acorazado Potemkin, Acorazado efectivamente, Potemkin. ¿no? El autor el director del acorazado Potemkin. Entonces, bueno, se enfatiza de una manera un subrayado un poco intenso el discurso antibelicista, ¿no? Bueno, la experiencia de ver la película es interesante más allá de que el planteamiento de la línea, digamos, romántica, amorosa, es paupérrimo, ¿no? Es muy deslavazado, es muy insulso, ¿no? Además, aquí sí que quiero mencionarlo, yo soy bueno, ya lo saben quienes lo siguen, ¿no? Soy un poco neurótico con respecto a las traducciones, a los doblajes. El doblaje es delirante. El doblaje es delirante bueno, yo creo que es una tomadura de pelo por parte yo la vi doblada, por la tomadura de pelo del estudio que los encargó, ¿no? Fíjate, hay un momento determinado, y también esto dice muchas cosas de mí, ¿no? Para quienes lo quieran saber, ¿no? Hay un momento determinado en donde, bueno, no quiero desvelar nada, hay una boda informal que lleva a cabo el capellán castrense, ¿no? Y entonces este bisbisea unos latinajos pensados, que se supone que forman parte del ritual, ¿no? De repente, a mí me sorprende que en mitad de ese bisbiseo se escuche con total nitidez que el cura dice excusatio non petita, accusatio manifiesta. Claro, a uno le chirría como, dice, bueno, entre los protocolos, entre los rituales canónicos de una boda No, católica, no no está parece ese. que se diga eso, No ¿no? está ese, no. Claro, no parece que esté, pero es que aparte uno piensa y dice en qué momento y relacionándolo con qué se puede decir. Bueno, ¿por qué dice cosas de mí? Como uno puede imaginar, si alguien que me conozca bien, consulté con un sacerdote. Si efectivamente llegué a consultar con un sacerdote para ver si efectivamente era un despiste mío y efectivamente esto no tiene nada que ver, esto no se dice. ¿Cuál es mi interpretación? Que bueno, como en el original se chapurreaban latinajos y probablemente el estudio de doblaje no quiso profundizar en el asunto, empezó a decir ahí lo primero que se le ocurrió, entre ellos, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Bueno, en definitiva, un disparate de doblaje, ¿no? La segunda película es, a mi juicio, peor. El tratamiento es totalmente hollywoodiense y se centra fundamentalmente en la historia de amor entre el teniente y la enfermera, ¿no? Rock Hudson y Jennifer Jones, ¿no? Efectivamente, Jennifer Jones evidentemente da el personaje, pero Rock Hudson es justo lo contrario de un hombre
viril. El personaje es plano, no mueve la expresión en ningún momento. No transmite No, absolutamente yo creo que nada. Rojason funcionaba bien en las comedias, esas Claro, blandengues, con Doris Day, por ejemplo. Ahí funcionaba efectivamente. muy bien Rojason. Inmejorable. Esa pareja, Doris Day y Rod Hudson, inmejorable, ¿no? Mm. Pero aquí está totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, el planteamiento amoroso es relamido, no tiene hondura ninguna, es un romanticismo tipo opereta, diríamos, ¿no? Aparte, otra cosa que es muy curiosa, ¿no? Muy sorprendente, e induce a la reflexión también en general, ¿no? Que es que entre esta película y la anterior hay 50 minutos de diferencia en el metraje. Esta dura 50 minutos más, que también uno llega a pensar bueno, el criterio diferente a la hora de privilegiar, de seleccionar, etc. Bueno, en definitiva, insulsas estampas de cumbres alpinas bien nevadas, lagos suizos apacibles, muy alejadas de los campos de batalla, que afloran en escenas bélicas, las escenas de batalla muy estereotipadas, muy simplistas. Bueno, en definitiva, lo sorprendente es que el guión es de Ben Hedges. Ben Hedges es uno de los clásicos guionistas, de los mejores guionistas de la historia del cine, que cuenta en su haber con decenas de películas memorables, ¿no? Bueno, Mm. se tomó alguna libertad con respecto también a la novela original, pero bueno, en definitiva, una experiencia, adiós a las armas, que merece la pena, cine, novela, independientemente de que no sea algo, a mi juicio, Yo creo que altísimamente quizás regular. lo mejor de la novela y de las películas, el título, ¿no? Adiós a Sí, las bueno, armas, que está sí, muy bien. es un buen título, eso está claro. Así es. Nada que ver con mi segunda propuesta de hoy, que es así estamos hablando de obras maestras. Traigo dos, podía traer más, pero traigo dos, ¿no? Es un escritor turco que salió de refilón hace unos días aquí, Orhan Sí. Pamuk, que ganó el Nobel en el 2008, y yo presenté en Buscando Leones en las Nubes un par de programas con una de sus obras mayores como centro. Eran textos extraídos de aquí y música turca. Ujú, El Museo de la Inocencia, una obra magnífica, que voy a comentar muy brevemente. Esto lo presenté en 2011, ya tenía el premio Nobel, es una obra muy voluminosa, de lectura arrebatadora, 650 páginas. La publicó entonces Mondadori, ahora está ya bajo, Mondadori está absorbido por Penguin Random House, ujú. la traducción de Rafael Carpintero. Es una historia de amor. Es un documento de primera magnitud sobre 40 años de la vida de Turquía. Es un homenaje a Estambul apasionado, y yo creo que es una obra maestra de la literatura. Yo creo que, con mis limitaciones, evidentemente, aparte, cuáles son los criterios objetivos que nos permiten jerarquizar y establecer un ranking, ¿no? Bueno, el protagonista, Kemal, está prometido a la bella Sibel, pero está enamorado perdidamente de su prima Fusun. No sé si estoy pronunciando bien en turco, muy probablemente no. Y vive con ella, con su enamorada, 44 días de una muy intensa historia de amor. Transcurridos estos 44 días, Fusun desaparece, y entonces Kemal vivirá el recuerdo de ese amor de una manera obsesiva a lo largo de 9 años, convertirá su existencia en la sola vivencia de esa pasión desenfrenada, acaba con su compromiso matrimonial, arruina su carrera profesional y destruye su vida entera a partir de esos 44 días. Ese amor desmesurado y enfermizo le lleva, enloquecido, a hacer acopio de cualquier objeto con el que su amada hubiera estado en contacto. Y fabrica así, en el edificio Compasión, que albergó los encuentros fugaces con la chica, un museo, el Museo de la Inocencia, en la creencia delirante de que el recuerdo de su querida Fusun permanece vivo en esos objetos prosaicos, y que poseyéndolos, mirándolos, tocándolos, logrará que el amor siga a su lado, ¿no? Es un libro formidable, y además dio lugar a una experiencia real. El Museo Ujú. de la Inocencia existe en Estambul. Yo estuve en Estambul antes de la novela, y por tanto no lo conozco, pero es una razón suficiente para poder volver a Estambul, ¿no? Un museo, obviamente, patrocinado, gestionado, dirigido, fruto de la iniciativa del propio Orhan Pamuk, bueno, que se reproduce lo que se nos va contando. Obviamente, cada objeto, cada detalle, unos pendientes, una fotografía, etcétera, es ocasión para que un magnífico narrador de historias como es Orhan Pamuk desarrolle libremente su talento, ¿no? Un libro Fíjate, has nombrado formidable. Estambul y sí que las personas que conocen Estambul coinciden contigo que es una ciudad fastuosa, maravillosa, fabulosa, Estambul. Yo no Es la conozco, yo extraordinaria, no la muy conozco. interesante.
La ciudad es muy interesante, pero Mm, bueno, insisto, el solo hecho de tener además un museo como este puede, sí. yo recomiendo a cualquiera que esté pensando en la posibilidad de ir a Estambul que se lea Museo de la Inocencia, el Museo de la Inocencia. Pero aquí en todos los libros un libro, yo traje un poco después, en 2013, hace ahora 11 años, 12 casi, Me llamo Rojo. En este caso estamos hablando de Alfaguara, que publica también. Hay algunos en Random House, muchos había originariamente de la obra de Pamuk en Mondadori, y también otros cuantos entre ellos este Me llamo Rojo, en Alfaguara también, que había publicado en 2003, también con Rafael Carpintero en la traducción, ¿no? Esto es Se la traducen editorial. desde el inglés. Yo no sé si Orhan Pamuk escribe en inglés o escribe No, en no, no, turco. no. Escriben en turco. Ajá. Escribe en turco. Independientemente de que Pamuk colabora muchísimo en prensa internacional y probablemente pues, esos artículos acerca de la situación política en Turquía, etcétera, probablemente eso sí que los Ujú. escriba En inglés. en inglés, ¿no? Mm. Eh, la editorial, cuando presentó el libro, lo calificaba en las pestañas, estas, en las franjas de las bandas con las que presenta el libro, hablaba de novela total. Y efectivamente es una novela total, ¿no? Me llamo Rojo se desenvuelve en planos muy diversos, como pasaba también con el Museo de la Inocencia, ¿no? Es una novela histórica que nos traslada al Estambul del siglo XVI. Es una historia de amor llena de sucesos deliciosos, con pasión, ternura, sensibilidad, con dobles intenciones, juegos, celadas, ocultaciones. Es una intriga detectivesca porque hay en las primeras páginas un asesinato, para que hay varios sospechosos y una investigación, y hay móviles y pistas y testigos. Hay una novela dentro, una novela de aventuras también, con peripecias, leyendas, mitos y relatos intercalados. Admite también una lectura filosófica porque, bueno, leemos acerca de las diferencias entre el modo de sentir, de entender el mundo y de concebir la existencia entre Oriente y Occidente. Es una descripción magnífica del mundo islámico, no ya solamente de la época histórica que se recrea en la novela, que se describe con minuciosidad y con precisión, sino también de la actual, con las tensiones internas, las contradicciones, las expectativas que amenazan a las sociedades modernas de raíz musulmana. Es un documento también muy interesante sobre el arte, en particular sobre las formas de representación pictórica, también entre Oriente y Occidente, que se puede extrapolar a la literatura, y por lo tanto es también una novela metaliteraria. Se puede leer en clave política, porque hay muchas reflexiones sobre el ejercicio de las libertades individuales en sociedades cerradas, sobre las relaciones del artista o del ciudadano con el poder, sobre la tolerancia y los fanatismos, sobre las sociedades laicas y las religiones totalitarias. Bueno, que funciona también como metáfora del dilema que asalta hoy a la sociedad turca, ¿no? Que se debate entre esa Europa moderna y secularizada y a la vez la regresión que supone muchas veces un Islam que muy a menudo es fanático y es anacrónico, ¿no? Date cuenta, y esto es otra de las cosas curiosas e interesantes de Estambul, hay un puente que separa Asia de Europa, y ahí también como metáfora, es decir, uno puede estar tomándose el café en Europa y dices, bueno, me voy a ir a cenar a Asia, ¿no? Cruza el Ujú. puente y ya está en otro continente, ¿no? Casi metafóricamente estamos representando estas dos, diríamos, una Europa occidental, más abierta, más moderna, y una Asia. Es verdad que son estereotipos, no es exactamente así al 100%, ¿no? Bueno, la novela transcurre en el siglo XVI, hay un sultán turco que está fascinado por los motivos, por los estilos, por los modos de la pintura de los francos, de los cristianos occidentales, por el modo en el que reflejamos la realidad con nuestra pintura, con nuestro arte, la fidelidad de los retratos, las insólitas combinaciones de la perspectiva, y también movido el sultán por el ansia de inmortalidad, decide pasar a la historia, impresionando a sus enemigos cristianos, en un libro singular, bellamente ilustrado, en el que se van a narrar sus hazañas, los logros de su sultanato, los prodigios alcanzados por el Imperio Otomano bajo su mando, y que incluya, y esto es lo problemático, la representación de su figura, una imagen de su persona, ¿no? Entonces encarga el proyecto a un taller muy reputado del maestro Osman, en el que trabajan los cuatro mejores ilustradores de su época. Los maestros, como se los llama a su vez su maestro, Aceituna, Cigüeña, Mariposa y Donoso. El proyecto del sultán tiene problemas, obviamente. El principal es que la representación figurativa contraviene el espíritu y la letra del Corán, Del que Corán. prohíbe,
la presencia, claro, de la imagen humana, porque lo considera un desafío al poder divino, es una arrogancia intolerable del hombre que se atribuye poderes alejados de su condición terrenal y es un reto de sus criaturas frente al Creador, lo que conduce, derivando el argumento hasta el final, a la adoración de los ídolos, y ese es el primer paso que acabaría por subvertir todos los valores que inspira el Islam, haciendo peligrar los fundamentos del estilo de vida musulmán, ¿no? Entonces, bueno, como consecuencia de todo ello, el libro debe hacerse en secreto. Bueno, un buen día, y estamos en las primeras páginas de la novela, uno de los cuatro maestros, el maestro Doroso, aparece brutalmente asesinado. Y su muerte parece tener que ver con el libro y con las ilustraciones. A partir de este hecho, que insisto, pasan las muy primeras páginas, aparecen los diferentes capítulos narrados por distintos personajes, fundamentalmente dos, Negro y Secure, que son protagonistas de los desconcertantes vaivenes de la historia de amor, en esa dimensión romántica a la que aludí anteriormente, pero también se pueden oír otros personajes, el propio Maestro Osman, los cuatro ilustradores y otros personajes como la correveidile judía Esther, el Maestro Tío, que es un ilustrador anciano, que es realmente el tío de Negro y padre de Secure, e incluso una prueba más bueno, de la originalidad y la riqueza literaria de Pamuk, incluso hablan, tienen voz propia, los motivos pictóricos del libro. Es decir, habla un árbol, habla un perro, hablan dos derviches, habla incluso el rojo de la sangre y de la pintura, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto, la multiplicidad de perspectivas, la variedad de planos, la diversidad de voces, la pluralidad de enfoques, el resultado es un rompecabezas desbordante, un mosaico fascinante que desde la primera línea atrapa al lector, nos seduce, nos entretiene, nos divierte, nos interroga, nos cuestiona, nos enseña, nos hace pensar, nos subyuga y nos entusiasma, ¿no? Una propuesta. Hay más libros, yo he leído más libros de Pamuk, pero estos dos son una Yo leí Nieve, a fascinante. mí Nieve no me gustó mucho. Sí, a mí me gustó mucho. A mí no. También tiene este mundo de diferentes planos, de el recorrido por, bueno, por la Turquía, diríamos, rural, muy interesante. Pero bueno, estos dos, a mi juicio, son una formidable puerta de entrada a la literatura indispensable de Pamuk, ¿no? Muy bien, pues vamos con la La, tercera la propuesta, tercera si te recomendación es parece. un escritor muy interesante, cuyas obras están revestidas de una cierta complejidad, siendo muy atractivas, pero requieren un cierto esfuerzo para poder degustarlas mejor, ¿no? Esa dificultad de la obra del autor está ya en su nombre, porque no sé exactamente, le da muchas... Por de pronto siempre firma JM, voy a leer literalmente, Coetzee. Ahora veremos cómo se pronuncia, si es que soy capaz de dar alguna pista sobre ello. Pero siempre es JM. Rastreando en diferentes entornos, en diferentes contextos, en diferentes páginas, JM es Maxwell para algunos, pero también John Michael para otros. De manera que no me atrevo a decir si es John Maxwell, John Michael. Otro JM, Javier Marías, le llamaba John Michael. Javier Marías lo conocía muy bien, porque le concedió en ese reino de Redonda, un tanto estrambótico, le concedió uno de los cargos nobiliarios, ¿no? En ese territorio de ficción, Reino de Redonda, que con la muerte de Javier María se nos ha terminado. Por cierto, quiero Pues tenía que haber recomendar, tomado a alguien la dirección, ¿no? De eso debería claro, hacerlo. No, yo creo que estaba también Arturo Pérez Reverte, no formaba parte de ese sí, reino de forma parte. Redonda. Forma parte de los amigos de Javier Marías y tenía un cargo también, el Duque de Corso, era el Mm, Duque de Corso. No, escritores de todo el mundo, Coltoivin, cuando presenté aquí hace unas semanas, Coltoivin también tenía un cargo, sí. Alice Munro también tenía un cargo en la corte de Redonda. No, lo que quería comentar es que hace nada, unos meses, serán 3 meses, fue indudablemente después del verano, su mujer, su viuda, Mm, ha publicado el último libro de Reino de Redonda, que es un recuerdo, bueno, curioso para quien esté interesado en la figura de Javier Marías, un recuerdo muy, muy entrañable, bueno, muy emotivo, muy sentimental, no solo, también racional, acerca de la figura de su marido, ¿no? ujú, Y además declara que va a ser el último libro de la editorial Reino de Redonda, ¿no? Una editorial magnífica, libros muy bien editados y que obedecía, claro, al peculiar, muy singular, muy excéntrico criterio literario de Javier Marías, que no se iba a rebajar a presentar una novelita de poca entidad, ¿no? Siempre ujú, cosas muy raras, que él, bueno, un gran lector, raras pero de calidad, ¿no? Yo he traído aquí ujú, muchos libros de Reino de Redonda, ¿no? ujú. Bueno, JM, John Maxwell, John Michael, pero ¿cómo? Coetze, Coetzee, vamos a llamarle Coetzee, que de todo lo que yo he rastreado por ahí parece que es el modo de pronunciar, hay quien dice Coetzee,
en definitiva, J.M. Coetzee, escrito Coetzee, escritor sudafricano, premio Nobel de Literatura en el año 2023, perdón, 2003. He leído montones de libros me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Eh, Esperando a los bárbaros, Vida y época de Michael K. Foe, que es una novela sobre Daniel Defoe, el autor del Robinson, Ujú. El diario de un mal año, Infancia. Sin embargo, bueno, como la excusa es los libros que yo presento, todos estos que he citado, leídos mucho antes de que empezara el programa de todos los libros, un libro en Radio Universidad en el año 2008, ¿no? Entonces, los que traigo son libros que han aparecido a partir de ahí, ¿no? Entonces, el primero es Tierras de Poniente, que yo lo presenté en 2009, en una emisión muy, muy, muy breve, publicada en España por Mondadori, que, insisto, ahora está con Random House, cogida por Random House, como la mayor parte de la obra del sudafricano, con una desesperante traducción de Javier, para mí, de Javier Calvo, que es un escritor a su vez y un magnífico traductor, muy, muy reconocido. Pero yo confieso que en su momento estuve a punto de dejar la lectura por no ser capaz de... Hay errores objetivos que no tienen que ver con mis manías. Errores objetivos es decir punto y final, reiteradamente. No es punto y final, es punto final. Es decir, de sobras. De sobras no es de sobra, es de sobra. Mm, Son fallos objetivos, imperdonables, en mm, un traductor, insisto, que a su vez es escritor y que es reconocido. Y si no son fallos de él, es fallo de la editorial, que tiene que tener un lector encargado de un corrector de estilo encargado de este tipo de cosas. Pero a mí lo que resulte, esto puede ser demasiado subjetivo. Es también objetivo, pero aquí admito que el equilibrio entre lo que pongo yo y lo que es objetivo puede desplazarse exageradamente hacia mi lado. Es una constante reiteración de expresiones como el mismo, la misma, los mismos, las mismas. Y eso no necesita utilizarse esas expresiones. Es decir, si tú dices, tengo el mismo abrigo que tienes tú, es evidente que, no, que tienes que decir, puedes decir idéntico, si quieres repites, tengo un abrigo idéntico al tuyo, en el caso para no repetir. Pero es la sustitución del mismo, la misma, o los mismos, las mismas, en vez de ellos y ellas, que es innecesario y además es chirría hasta, sobre todo cuando es reiterado, constante, hasta el punto de que no, es un poco de formación, es un poco neurosis, digamos, ¿no? Porque llega un momento en que de cada frase lo único que vas es buscando cuándo buscando va a el volver a mismo, decir las el mismo. mismas. Claro, el mismo y lo mismo. Pero voy a poner un ejemplo significativo que vale como muestra de todos los muchos que aparecen en la obra. Mm, Dice el texto: tuvimos que volver sobre nuestros pasos por las montañas y viajar por detrás de las mismas, en paralelo al río. ¿Por qué por detrás de las mismas? Por detrás de ellas. Esa es la fórmula normal, es la fórmula de economía del lenguaje, la fórmula elegante de decirlo. No tienes que utilizar una expresión. Y si encima lo reiteras en fórmulas de este estilo, bueno, insisto, admito que en gran parte puede ser debido a mi neura con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Pero que me crea quien me escuche, estuve a punto de dejar el libro más de una vez, harto de ver el mismo y la misma por doquier, ¿no? Entonces, la segunda referencia es Desgracia, que ya he contado, que es un libro excelente, tiene una traslación a la gran pantalla también curiosa, hecha por Steve Jacobs, con el protagonismo en ella de John Malkovich, ¿no? Desgracia por un lado y por otro lado Tierras de Poniente. Las novelas de Coetzee están muy bien escritas, una escritura austera, muy, muy rigurosa, a veces, como decía, difícil. Eh, Siempre de fondo, o a veces en primer plano, el problema del imperialismo en Sudáfrica, las desigualdades raciales, el apartheid, el racismo del sistema político segregacionista que vivió el país hasta hace nada, 3 décadas. mm, Una literatura que podríamos llamar literatura moral, ¿no? No hay maniqueísmo, no hay un énfasis muy simplista en buenos y malos, pero sí nos muestra la barbarie, la violencia, la brutalidad, el horror del mal, ¿no? Manifestado de muchas y desgraciadas maneras en la historia de su país, ¿no? Son temas siempre los que trata de la injusticia, el poder, los efectos devastadores del colonialismo, del racismo, la opresión social, la culpa, el perdón, la redención, la alienación, la soledad, el aislamiento emocional, moral, la represión, el silencio, la falta de comunicación muy presente, siempre incapacidad. Son personajes muchas veces que no son capaces de transmitir sus emociones, sus sentimientos. Y luego, bueno, la idea de la mirada del otro, un cierto pesimismo existencial, una visión sombría del mundo en el que los conflictos morales, los conflictos éticos resultan, no digo de imposible, pero sí casi de muy difícil resolución, ¿no? Luego también la parte literaria, el poder de la palabra, la importancia de la literatura, de la escritura, de la narración, como formas de comprender y de representar la realidad. Obsesionado tiene varias obras dedicadas a ellas, puedo confesar que no las he leído, dedicadas a... Obsesionado con los derechos de los animales.
Si te das cuenta, Desgracia tiene una portada. Sí, veo un perro callejero, parece, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, tiene algún libro monográfico centrado en las cuestiones de los animales. Está muy presente, sobre todo a partir de Elizabeth Costello, que es un libro. Elizabeth Costello es un personaje que acaba teniendo vida propia y comparece en diferentes novelas posteriores, ¿no? Elizabeth Costello apareció el año en el que obtuvo el premio Nobel, ¿no? Bueno, en estos rasgos generales encajan las dos novelas que presento, ¿no? Desgracia, simplemente muy brevemente, ¿no? Un profesor, a partir de un incidente con una joven estudiante, ve cómo se le desbarata su vida totalmente en un marco de violencia en la sociedad sudafricana post-apartheid. Y el que, bueno, más espacio y más tiempo le he dedicado aquí en todos los libros, un libro, es Tierras de Poniente, que son dos relatos distintos, autónomos pero solo en apariencia, porque en realidad tienen un vínculo, ¿no? En el primero se narra la locura progresiva de un psicólogo que está ocupado paradójicamente en atender las secuelas que los soldados norteamericanos sufren después del espanto de la guerra del Vietnam, ¿no? En el segundo plano, que insisto, parece que no tiene nada que ver, pero sí lo tiene, es la historia de un colono sudafricano llamado Jacobus Coetzee, significativamente, que a finales del siglo XVIII lleva a cabo una expedición criminal de exterminio de los bosquimanos en el norte de Sudáfrica, ¿no? Bueno, en las dos historias está esta brutalidad que describe siempre Coetzee, descarnada, la brutalidad del ser humano mostrada de manera muy violenta, sin paliativos, una barbarie muy elemental, muy ruda, ¿no? También yo creo que sirven de puerta de entrada al universo literario de Coetzee, que es exigente, pero que sí que es muy atractivo, ¿no? Son libros Ujú, normalmente de no mucha extensión, ujú, pero sí que exigen, ¿eh? Son exigentes en el sentido de que no son estas historias llenas de peripecias, de episodios que se leen con excesiva fluidez, ¿no? ujú. No son el Ulises de Joyce, ¿no? Pero son textos que exigen la participación activa del lector, ¿no? Y luego la última sugerencia es un escritor que a mí me entusiasma, ¿no? Que a mí me entusiasma y que sin embargo no había aparecido en todos los libros un libro, sí ha aparecido muchas veces en Buscando Leones en las Nubes, en donde le he dedicado varios programas mucho antes de que obtuviera el Nobel en 2008, Jean-Marie Gustave Leclézio. Yo lo llevo leyendo desde hace 30 años. Fíjate el interés que tengo por él, porque, bueno, una serie de circunstancias muy particulares. Una de las novelas que más me ha gustado, por no decir la que más, que es una de las que traigo hoy, que es Desierto, yo encargué a una amiga muy, muy, muy benevolente, muy buena conocedora del francés, que me tradujera la edición en francés de este libro solo por poder leerlo, ¿no? Cuando todavía no apenas aparecía su obra en nuestro país, ¿no? Comparecencia habitual en Buscando Leones en las Nubes, sus textos siempre envueltos, ahora veremos la palabra exotismo, envueltos en músicas exóticas, porque la obra de Leclésio, que es francés, es sin embargo una obra periférica, diríamos, cosmopolita y periférica, ¿no? La concesión del premio a Leclésio encendió la polémica en su momento, también desde los, digamos, más rígidos y yo diría anquilosados sectores de la academia se consideró que era un premio eh, indebido a un autor sin peso, a un autor, bueno, con una reacción un poco tibia, incluso hostil en algunos casos, ¿no? A mí me parece un escritor excelente, al que, como digo, pues, leo desde hace muchísimos años y he leído la mayor parte y es muy prolífico. Tiene una cincuentena de obras en nuestro país, no tanto, habrá unas 20 obras publicadas, con ediciones también dispersas, variadas, algunas inencontrables en este momento, ¿no? Es un escritor, como digo, nómada, cosmopolita, por naturaleza, ahora veremos, y por talante, mestizo intelectualmente. Acaba de aparecer su última obra en España, no he podido leerla, no lleva ni un mes en las librerías, en Lumen, Identidad Nómada, y ya es muy claro que el título es muy revelador del personaje. Lo tengo aquí, estoy babeando de placer, esperando el momento en el que pueda encontrar un hueco para leer mi Identidad Nómada. La presencia editorial es muy dispersa, ha aparecido en editoriales muy variadas, no hay mucha coherencia. Tusquets ha presentado muchas cosas. Bueno, él mismo tiene este carácter
nómada. Aquí este libro, Identidad nómada, rastrea, es muy común la presencia de la infancia en sus libros, rastrea su propia infancia. Él nació en Francia, pero vivió en México mucho tiempo, vivió en Tailandia, vivió en las Islas Mauricio, y cada uno de estos países aflora en diferentes novelas, ¿no? Su familia procede de las Mauricio, son blancos en el país criollo africano, y Ujú. ahí ha ambientado, por ejemplo, las Islas Mascareñas, que forman parte de ese archipiélago, El Buscador de Oro y El Viaje a Rodríguez, que yo creo que hoy ya no se pueden encontrar, eh, publicados en ediciones muy antiguas. Su mujer es de origen saharaui y las historias de los antepasados marroquíes de ella impregnan este desierto, impregnan El Pez Dorado, otra novela estupenda. México ha tenido también muchísimo peso en algunos de sus libros. Eh, y todo esto está en su obra también y su carácter, ¿no? Interés por la mezcla, por la extrañeza, por la extranjería, por el exilio, por el desarraigo, ¿no? Onitza, La cuarentena, Este pez dorado. El otro libro que traigo hoy, El africano, una edición argentina, ahora hablaremos de ella, ¿no? Son todos libros con personajes que nos muestran a seres fuera de su contexto, de su entorno, desplazados, viajeros, exiliados, seres perdidos que buscan un sentido a sus vidas en territorios exóticos, en la India, en Marruecos, en Sudamérica, en el África Negra, en islotes desolados. Rodríguez es una isla perdida, rocosa, pedregosa, en el Índico. Fíjate que hay una frase que dice uno de los personajes, no recuerdo ahora, la tengo extraída y la citada, pero no recuerdo de cuál de sus libros, dice uno de sus personajes, que para mí es un emblema, esta frase, un emblema de su obra. Siempre he soñado con haber sido concebido a bordo de un barco en la ensenada de una ciudad del fin del mundo, en Adén. Aquí están todas las claves, ¿no? Esta idea del desarraigo, del mundo mezclado, ¿no? De Adén, un país, un espacio exótico, ¿no? Eh, He escogido de la veintena que tiene publicadas de obras en España, traducidas en español, porque hay traducciones hechas en México y hechas en Argentina, ¿no? He escogido dos especialmente interesantes. La primera es esta, una ficción biográfica y hasta autobiográfica, El africano, publicada en traducción de Juana Viñozzi, por la editorial argentina Adriana Hidalgo. Ahí relata Leclerc su infancia en Ogoja, en Nigeria. Es el telón de fondo de una peripecia vital impresionante, extraordinaria, que es la de su padre. Su padre era médico para todo en esas perdidas e inhóspitas tierras africanas, ¿no? Una infancia muy dura, muy agreste, muy austera, muy esforzada, pero a la vez intensa y feliz. Voy a leer un texto, no nos da tiempo ya a fragmento literalmente, ¿no? Que leo Ujú. al final, voy a intercalarlo, ¿no? Porque me parece muy revelador del libro y de la obra en general del Eclesio y de una literatura que invito a todo el mundo a que se adentre. Yo diría mejor a través del desierto que el africano, pero en cualquier caso, fíjate, que se fijen nuestros oyentes en este texto que cuenta esa infancia, ¿no? No quiero hablar de exotismo. Los niños son absolutamente ajenos a este vicio. No porque vean a través de los seres y de las cosas, sino porque justamente solo ven eso. Un árbol, un hueco en la tierra, una colonia de hormigas constructoras, una banda de chicos turbulentos en busca de un juego, un viejo de ojos nublados que tiende una mano descarnada, una calle en un pueblo africano, un día de mercado. Todo eso eran todas las calles de todos los pueblos, todos los chicos, todos los árboles y todas las hormigas. Ese tesoro está siempre vivo en el fondo de mí y no puede ser extirpado. Mucho más que simples recuerdos, está hecho de certezas. Esta es la obra de Leclisio, ¿no? Su vida, una vida, eso, muy cosmopolita, ¿no? Esa huella de su infancia, de la memoria de paraísos perdidos y no del todo olvidados, está presente en la obra, ¿no? En este mismo libro dice, a cada instante me siento traspasado por el tiempo de otra época, en Ogoja. Entonces, bueno, siempre está esta idea también del otro, de lo ajeno, ¿no? El interés por el otro. El otro que además es el desvalido, quienes ocupan los márgenes de esa cultura occidental devoradora, de los desfavorecidos, de los parias de la tierra, por las culturas minoritarias, ¿no? Segundo título, que para mí es la obra, a mi juicio, la mejor, ¿no? Con mucha diferencia. Quizá porque es la primera que leí. Lo que no recuerdo ahora, y he intentado recordarlo para traerlo y compartirlo con los oyentes, ¿no? ¿Por qué me dio a mí por leer Desierto en francés cuando no se conocía su obra apenas en castellano, ¿no? ¿Cuál fue el desencadenante? No recuerdo exactamente la chispa que hizo germinar en mí el fuego Ujú. de la pasión por Leclerc, ¿no? Es una novela del 80, pero publicada en España, ya digo, tarde, en 2008. Yo no tenía la traducción cuando la quise leer, en traducción de Alberto Conde Calvo, ¿no?
yo presenté en el desierto es desierto, evidentemente, y es el Sáhara, claro. Yo Mm. presenté en 2009 en dos programas de Buscando Leones, en donde presentaba textos, leía textos magníficos. Invito a quienes nos sigan que en el blog de Buscando Leones en las Nubes hay cerca de 700 programas de este espacio, ¿no? Y por tanto pueden descargárselos. Son interesantes porque los textos son preciosos, y luego están complementados con textos, por cierto, que hablan de los temas habituales, por tanto, también una buena puerta de entrada a su universo: la resistencia, la libertad, la identidad, la colonización, el choque de culturas, las migraciones, los desplazamientos forzados, la búsqueda de un lugar en el mundo. Pero están también del desierto. Entonces están acompañados de una selección de músicos de la amplia franja que cruza de extremo a extremo, de este a oeste, cruza el África, ¿no? Por lo tanto, música de Malí, de Níger, de Sudán, de Mauritania, dos programas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, entonces, en Desierto hay dos planos paralelos. Son dos historias diferentes que además aparecen con tipografías distintas, con tipo de letra diferente, de tal manera que ya tipográficamente sabemos que estamos en una historia o en la otra, ¿no? En la primera, estamos a principios del siglo XX, en 1909, a partir de unos hechos documentados históricamente. Es la historia de Nur. Nur es un joven de un pueblo tuareg que vive en el Sáhara. Nur, con su gente, con los nómadas, los guerreros del desierto, las tribus del noroeste de África, coinciden en un pueblo, lo que era el Sáhara español, Sadja el Hamra, y guiados por un sheikh, el sheikh Mal Jainin, es una suerte de profeta carismático. Llevan a cabo una especie de éxodo, una marcha muy ardua en busca de una tierra prometida inexistente, y siempre bajo la amenaza del ejército colonial francés, que quiere someterlos y destruir su estilo de vida, ¿no? Nur es un chico melancólico, forma parte del levantamiento contra los colonizadores franceses y, bueno, se ve arrastrado a una guerra que no entiende del todo, pero que está dispuesto a seguir por lealtad a su pueblo y a su líder, ¿no? En un segundo frente, en paralelo, intercalando capítulos de un frente y capítulos de otro, tenemos la historia en un tiempo que no se especifica, aunque parece que es la década de los 70. Tenemos a Lala, una joven que vive en los suburbios de una ciudad costera marroquí, criada en la pobreza, pero que tiene una extraordinaria conexión espiritual con el desierto, con su gente. Es descendiente de aquellos legendarios hombres azules y vive en la familia o con la familia de su tía Amma, y sueña con escapar a un lugar donde pueda ser libre, ¿no? La niña está integrada, es feliz en ese entorno marroquí, con las dunas, las aves marinas, es un pueblo costero, el silencio, la libertad, el paisaje abrupto y duro, pero a la vez, bueno, para ella le gusta corretear por aquellos terrenos también de piedra del interior. Eh, Vive encandilada en las historias que le cuentan su tía y un anciano pescador Namán, ¿no? Está enamorada de un niño, el joven pastor Hartani. Hartani es un nombre árabe despectivo para los negros del oasis. Es un muchacho salvaje, abandonado en un pozo por los hombres del desierto, y con él comparte la orfandad, las caminatas por esos pedregales secos, la conexión con la naturaleza, en una relación inocente, muy conmovedora, muy, muy, muy emotiva, ¿no? Lala, amenazada por un matrimonio concertado, decide huir a Europa, a Marsella, y allí, casi sin dinero, soportando las penurias de la vida de los inmigrantes, encuentra empleo como limpiadora, antes que, como es muy, muy bella, la descubre un fotógrafo de moda, y encandilado por esa belleza exótica, pues le inicia en este mundo del éxito. Pese a todo, pese al éxito, al dinero, a la fama, desinteresada de todas estas, vamos a llamarle, valores, se ve despojada de su tierra, de su cultura, se cuestiona su identidad, su lugar en la vida, y sueña. Lala, hija del desierto, a la postre, sueña con volver a la tierra, a las vastas extensiones de arena, ¿no? Se intercalan en las relaciones de los dos personajes, de una manera que no voy a contar tampoco, obviamente, cómo acaba la historia, y por el medio aparecen los elementos clásicos del libro y de la literatura de Clécio, ¿no? La representación de los tuaregs, su resistencia a la colonización francesa, el reflejo de hechos históricos, el impacto emocional y psicológico de la colonización, la lucha por las raíces, la identidad colectiva, la importancia de los rasgos culturales y la magnífica, desbordante, deslumbrante recreación del desierto, ¿no? Tanto desde el punto de vista material, la temperatura, los excesos de temperatura, la escasa fauna, la muy árida flora,
pero también metafórica, ¿no? Lugar sagrado donde vivir en libertad, lejos de las constricciones de la civilización occidental, un lugar que es también un recordatorio del pasado perdido, como un espacio de la destrucción, del aislamiento, de la aniquilación y la muerte de un pueblo, pero también como esperanza de renacimiento, esa caminata, esa larga caminata es esperanzada, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? Inmigración, el fenómeno colonial, el enfrentamiento entre culturas, un escritor magnífico. No sé si a alguien en su momento le sorprendió el Nobel, a mí no, porque bueno, tenemos novelas de búsqueda existencial, de vagabundeo espiritual, pero también de aventuras exteriores e interiores, ambientadas en entornos siempre muy despojados, muy salvajes, muy primitivos, una naturaleza que siempre inhumana, desértica, volcánica. En estas islas donde ambienta algunas de sus novelas no hay nada, no hay hay un matorral, ¿no? Una naturaleza hostil, contextos muy intensos, a veces oscuros, pero siempre llenos de evocaciones, misteriosos, poéticos, muy líricos, ¿no? Precisando los matices sensoriales, los matices emocionales, descripción de paisajes, construcción de atmósferas, con un aire siempre algo onírico, casi místico, ¿no? Un escritor indispensable. También, yo creo que cualquiera de las cuatro recomendaciones de hoy, Pamuk, Leclésio y Coetzee sin duda, Hemingway desde otro punto de vista también, son lecturas espléndidas, ¿no? Ujú. Dignas de abrir espacios en nuestras vidas, tiempos, temporadas dedicadas a adentrarnos en sus obras, ¿no? Bueno, y totalmente variadas, además, que nos ha llevado por todos sitios esta tarde. Ujú, Vamos a concluir con la música, Alberto, porque no hay tiempo para el fragmento, ujú. pero sí hay tiempo para escuchar una canción. Bueno, había muchas opciones, claro, había muchas opciones de música porque en cada uno de los textos aparece, ¿no? Pero me he quedado con Desierto, y a pesar de que esto no aparece como tal, la referencia como tal, sí que he buscado música del desierto. La música tuareg, hay grupos espléndidos, es una especie de blues, perdón, de guitarras eléctricas muy intensas, con unas cadencias muy magnéticas, muy repetitivas, muy subyugantes. Hay infinidad de grupos interesantes y traigo uno de ellos que además tiene la especial peculiaridad de que es un grupo de mujeres. Le Fil de Ili Haddad son las chicas, las muchachas de Ili Haddad. Ili Haddad es el pueblo al que pertenece, es un pueblo del norte de Níger y es un grupo tuareg. Hay vídeos, dejaré en el blog del programa un vídeo con esta canción. Esta canción se llama Tende o Tand, no sé exactamente cómo se pronuncia. Insisto, es esta música repetitiva, insistente, machacona, un poco como digo, magnética, un poco de iniciación, de ceremonia ritual. Los vídeos, varios vídeos que hay de ellas son espléndidos, entonces bueno, yo creo que es un modo estupendo de cerrar con una alusión al desierto del Sáhara que también nos pinta Leclésio, ¿no? Ujú. Bueno, y un conocimiento nuevo también que vamos a adquirir con esa música que tampoco conocíamos. Muchísimas gracias, Alberto, por la música y por la letra. Muchísimas gracias y volvemos, si te parece, la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene entonces. Adiós.